a través de nuestras redes sociales, Ministerio Verdad y Vida, y a través de Verdad y Vida Radio. Vamos con nuestro mensaje distinguiendo las voces, Primera carta a los Corintios 12, versículos 1 al 3. Ya entregué la primera parte de esta predicación, todo el capítulo. Vamos ahora a mirar parte por parte. Tendremos de pronto una mínimo una predicación más sobre lo que es la carta a los Corintios. Esta sería la segunda. Así que primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 3 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Vamos a dejar estos tres versículos bíblicos. A partir de ahí vamos a tomar la enseñanza. Y quiero decirles algo. La salud de la iglesia radica en discernir las voces que escuchamos para saber cuál es la voz del Espíritu Santo y cuáles son las voces de los espíritus. Así se pone a funcionar el discernimiento. El cuerpo, que es la iglesia, cada uno de nosotros, y el ministerio del Espíritu Santo están intrínsecamente vinculados. Sin embargo, en la iglesia actual, en nuestra congregación y en muchas otras más del mundo entero, el mal uso de los dones espirituales, pienso yo, entristece al Espíritu Santo. Así que necesitamos madurez y una madurez espiritual para usar estos dones de manera efectiva. Pablo nos va a hablar de varios dones. Porque el usar estos dones como no es como cuando tenemos juguetes y se usan de cualquier forma. Se tiran, se cogen, se ubican en un lugar o los dañamos. Y así hace la iglesia a veces con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 9 regalos que nos dice Pablo acá que debemos de usar. Son herramientas como cuando las vamos a necesitar, un destornillador, un alicate, todo lo que nos va a desbarar. Los dones del Espíritu Santo son eso para la iglesia y esa hace parte de la salud de la iglesia. Para eso nos los dio el Señor, para eso nos los dio Jesús, para eso nos los dio el Espíritu Santo, para que sean para nosotros herramientas, no juguetes que usemos de cualquier manera y que tiremos y volvamos a coger cuando nos dé la gana, no. Ahora, mirando el contexto de este pasaje, en el momento aquel, la gente, según Pablo, y esto es como concepción o conclusión de la mayoría de los que han estudiado este texto, de los expertos, llegan como a una conclusión, pero no hay una cosa certera sobre el asunto. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que en ese momento la gente se entregaba fervientemente a la adoración de dioses que no podían escuchar, que no podían hablar, que no podían salvar, como nosotros mismos lo sabemos. Los ídolos mudos no van a hacer en absoluto nada de estas cosas. Pero esas prácticas que ellos estaban haciendo, envueltas en misterios y en ceremonias, eran situaciones vacías, como la que vemos de los que siguen ídolos mudos. Son situaciones y ceremonias y misterios vacíos, pero a ellos, como a los de ahora, los arrastraba hacia un abismo de ilusiones, donde la sensación de veneración a esos ídolos, pues se volvía y se vuelve hueca y una cosa fraudulenta, porque no tienen ningún contacto espiritual realmente con el verdadero Dios, pero sí con muchos espíritus.
Entonces, en ese torbellino de creencias paganas, como existe hoy también, los seguidores eran y son seducidos por estímulos demoníacos, incapaces de discernir la verdad de la voz del Espíritu Santo y de las muchas voces que existen. Entre la maraña de falsedades satánicas, en ese momento, como en el actual, se alzaba un lenguaje estático e incomprensible, pero que resonaba de manera tentadora en las mentes de aquellos y de aquellas personas, como en la actualidad, de los que escuchaban y de los que escuchan en el momento. Era un impulso, y posiblemente puede ser un impulso diabólico, ciego y caprichoso, que a ellos los alejaba de la verdad, pero también a mucha gente de la actualidad los aleja de la verdad. Así que en medio de toda esta situación, estimada iglesia, el Espíritu Santo penetró en la iglesia en ese momento de Corinto. Hizo su presencia, empezó a desafiar toda lógica humana en ese momento. Era el Espíritu Santo enviado por Jesús, el mismo Jesús que había prometido que Él y el Padre enviarían al Espíritu Santo, y allí entra el Espíritu Santo a actuar sin importar los límites del conocimiento humano, porque eso es lo que hace el Espíritu. No está limitado al conocimiento humano, sino que es mucho más infinito. Entonces, con el paso del tiempo se hizo evidente en esa iglesia, como en la actual, se hizo necesario el discernir entre las voces espirituales auténticas y las falsas, o las voces, digámoslo así, la voz espiritual auténtica del Espíritu y esas voces falsas de los distintos espíritus que existían en el paganismo. Porque en la iglesia había gente en ese momento, está planteándolo Pablo en estos 3 versículos, había gente que hablaban lenguas extrañas, pero eran impulsados por demonios, y estaban los cristianos que hablaban lenguas precisamente inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo, ¿qué hace? Estableció un criterio claro, y a partir de ahí establece el criterio. Nadie que hablara por el Espíritu de Dios podía considerar a Jesús como anatema, porque eso era lo que se estaba diciendo, que Jesús es anatema. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, quienes estaban en las iglesias que venían de cultos paganos, venían con sus vicios de estar profetizando, pero venían de ese vicio de los cultos paganos donde profetizaban, donde inspirados por demonios hablaban también en lenguas, en palabras que no se entendían, y vinieron a la iglesia a hacer lo mismo. Y Pablo dice, ojo, pues que es que el que tenga el Espíritu de Dios no puede llamar a Jesús maldito. Y empieza entonces a decir, empieza a ejercitar el don del discernimiento espiritual. Así que la señal fue clara. Nadie que sea hijo de Dios va a llamar a Jesús maldito. Y es que la declaración de Jesús es anatema porque viene al caso aquí en este pasaje por varias razones. Podía haber surgido precisamente de los que venían del judaísmo, que no querían a Jesús y se metieron en la iglesia y empezaron a llamar a Jesús maldito, porque no lo querían. O porque venían precisamente personas de cultos paganos donde se maldecía a otras personas o se mandaban mensajes malos en el nombre de Jesús. Como cuando la iglesia dice, en el nombre de Jesús te reprendo, entonces en el nombre de Jesús mandaba cualquier maldición. Esa era pues la situación que se presentaba. Entonces, muchas de estas palabras que decían estos paganos en lenguas o que decían que Jesús es maldito, entonces incluían precisamente
blasfemias. Y esas blasfemias empezaban a crear ciertas dudas entre los creyentes, generando entonces la necesidad del discernimiento espiritual, y es donde Pablo comienza a hablar de ese discernimiento a partir de este capítulo, a discernir. Todo eso es lo que sucedió allá, y se los vine trayendo en colación y en paralelo con lo que sucede en la actualidad. Hoy sucede igual, hermanos amados, no hay nada distinto, hoy sucede igual. Los líderes de la iglesia, nosotros los líderes de la iglesia tenemos que enfrentar el desafío de enseñar a los fieles, a la iglesia, a distinguir entre las verdaderas revelaciones del Espíritu Santo y las falsas enseñanzas que se levantan dentro de la misma iglesia, como sucedía en ese momento. Entonces, esto requiere de verdad un compromiso profundo con la enseñanza de Jesús y una búsqueda constante de la verdad a través del estudio de las Escrituras. ¿Usted lee la Biblia todos los días? ¿Usted come todos los días? ¿Usted duerme todos los días? Si usted hace todo esto todos los días, está muy bien. Pero si deja de leer la Biblia, usted está mal. Por eso empieza a escuchar voces que no son, y las mismas voces dentro de la iglesia que se levantan diciendo cosas que no son. Aquí vamos a hablar de esto. Vamos a tratar de una vez sobre el discernimiento espiritual. Y es que la diversidad y no la uniformidad es esencial para la sanidad de la iglesia. ¿Por qué digo de la diversidad? Porque son 9 dones de los que Pablo va a hablar aquí, de los que trataremos de hablar, desde el punto de vista que él habla. Y hay una uniformidad, es decir, la uniformidad es que vamos a usar esos dones, 9 dones, los vamos a usar. Entonces, la diversidad y no la uniformidad es lo que Dios quiere para la sanidad de la iglesia. Y entonces, vamos a ubicarnos tanto en el siglo I, cuando Pablo está escribiendo esta carta, como en el siglo XXI, en el que estamos hoy. Hay un asunto: sobrevaloramos algunos dones. Póngase usted a pensar si no está sobrevalorando algunos dones en la iglesia. Entonces, yo sugiero lo siguiente, que el problema podría haber sido, en ese caso, una sobrevaloración. Sugiero que el problema en la actualidad también es una sobrevaloración de todas las manifestaciones espirituales. Sobrevaloramos los dones del Espíritu Santo más que al mismo Dios. Fíjese entonces en dónde está el problema. Sobrevaloramos, le damos más importancia a los dones del Espíritu Santo que al mismo Dios. Yo no estoy diciendo que es malo los dones, no, hombre, jamás. Y que sea claro eso. Yo estoy diciendo es que muchas veces la congregación, los pastores, los mismos líderes de la iglesia, los mismos hermanos le dan más valor a los dones que al mismo Dios. Y ahí es donde empezamos a faltar con el discernimiento espiritual. Por eso Pablo nos recuerda que todo, incluidos los dones espirituales y la composición diversa de la iglesia, tiene su origen en Dios, no en las personas. Y por eso él clarifica: los dones son dados por el Espíritu Santo, las operaciones por Dios, los ministerios por Jesús, no por los espíritus. Aclara eso de una vez, porque en esa iglesia, como ya sabemos, había gente que estaba llegando, pero venían del paganismo, donde hablaban en lenguas, donde creían un montón de cosas de los espíritus y los estaban metiendo a la iglesia. Y por eso Pablo dice: nadie que tenga el espíritu llama a Jesús anatema. Y tengan presente que los dones que tienen los da es el mismo espíritu, no espíritus. Y aclara: los dones los da el Espíritu Santo, los ministerios los da Jesús y las operaciones las da Dios. Y todos son un mismo espíritu. Eso
se los deja él claro. Entonces, una buena noticia para todos nosotros, hermanos amados, es que Dios le ha dado a usted mínimo un don. Mínimo un don. No es sino que espiche el botón espiritual, hermano, y eso comienza a funcionar. Ya usted tiene que mirar cuál es. Si usted viene y se sienta solo a recibir, no hay ningún problema. Si usted viene, se sienta a que se le aconsejen, no hay ningún problema. Si usted viene a recibir la palabra, a ser edificado, no hay ningún problema. Pero yo sí le sugiero, espiche el botón espiritual a ver cuál es el don que Dios le ha dado, porque todos, según este pasaje, no hay ni uno solo en la iglesia de Cristo que no tenga un don con el cual pueda servir a los demás. ¿Cuál será el suyo? Yo no sé. Pero inicie la búsqueda de todo eso. En la actualidad observamos y entramos acá también en el meollo del asunto, vemos cómo muchas personas, yo no sé si será el caso suyo, espero que no sea el suyo, escuchan a muchas personas que están dando profecías o mensajes supuestamente divinos. Personas que en un momento dado se adentran también en prácticas espirituales que carecen de fundamentos sólidos en la fe cristiana. Empecemos a ver si usted está escuchando esta voz de los espíritus y no la voz del Espíritu Santo. Se ha metido tanto en la iglesia una palabra y es empoderamiento. Empodérese. ¿De dónde cuento salió esa palabra que se ha metido tanto en la iglesia? Una frase que se ha convertido en una especie de mantra en algunas congregaciones, como si esa fuera la oración, empodérese. El emprendimiento, sí, muy bien, el emprendimiento en ciertos asuntos. El empoderamiento. ¿Qué sugiere esa voz en las iglesias? Sugiere que a través de la afirmación personal y la autoconfianza uno puede alcanzar el éxito y la realización, pero a menudo esto se aleja del mensaje bíblico, que es la dependencia completamente de Dios. Pero esa es una voz que está en las iglesias. Empodérese, empodérese. Por eso Pablo, y traigo a colación todo esto, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando ustedes eran gentiles se extraviaban llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Se extraviaban, iban detrás de cualquier persona que les hablara algo espiritual. Y hoy es eso. Una afectación que yo observo de escuchar voces distintas o parecidas al Evangelio es la proliferación de las iglesias virtuales, de toda esta virtualidad. Es un ejemplo tangible cómo las personas están adoptando prácticas religiosas que se alejan precisamente de la experiencia tradicional de la iglesia. En lugar de participar de las reuniones físicas y la comunión con los hermanos de la iglesia, algunos optan por congregarse ya virtualmente con iglesias en línea. Esa es la moda hoy después de la pandemia. Lo que puede conducir realmente, si es que no se ha dado cuenta, como ya sí me he dado cuenta de algunos hermanos, a una desconexión de la comunidad de la iglesia y de la intimidad espiritual. En la iglesia teníamos una parejita, venía tal y tal acá, pendientes. Después de la pandemia viajaron, regresaron y lo único que hacen es conectados solo por la iglesia en línea. Y ahí se alimentan. Falta el otro alimento y es la comunión con la iglesia, con el otro, ver el rostro del otro, conversar con el otro.
La iglesia virtual no es lo mismo que la iglesia presencial, pero esa es una voz que se metió en la congregación. No hay ningún problema. No. Y ahí está infinidad de gente, de personas precisamente en eso. Por la fe estamos unidos a Cristo. Eso lo dice la Escritura, y todos formamos una relación orgánica. Entonces, ¿cómo es que Jesús vino a formar una iglesia virtual? Yo digo, no hay nada malo en situaciones donde hay personas que tienen que hacerlo por su trabajo, por su distancia, por situaciones de peligro, de persecución, de pronto. Y si hay persecución, lo primero que hacen los gobiernos y los que persiguen a los cristianos es bloquear todas esas señales de internet para que no tengan comunicación. Casos extremos sería, pero que viviendo aquí mismo en la ciudad se congregue virtualmente, como una parejita que no volví a ver acá en la iglesia. Luego converso con ellos y me dicen, no, sí, nosotros ahí en la cama, ahí acurruchados y acobijados, cogemos el control y prendemos, y mira, pastor, ve, empezamos a ver todas esas iglesias que están ahí y nos quedamos en una que nos gustó y ahí seguimos, y por eso no volvimos a la iglesia. Así de sencillo y así de práctico. Son voces que se han metido en las iglesias, a las cuales la misma iglesia, por no discernir el peligro que esto representa, se está congregando en esos lugares. Por eso, hermanos amados, no podemos ser cristianos en soledad, no. No podemos funcionar separados de la iglesia. Necesitamos estar cerca de los demás para ejercer nuestros dones, de amarlos y de servir. Si usted tiene un don y sigue en la virtualidad, ¿cómo pone a funcionar ese don cuando ese don hay que servir, hay que ponerlo a funcionar en servicio del otro, de amarlo, del que usted ve, con el que usted habla? Otro ejemplo de escuchar esas voces por no discernir, porque es que a veces pensamos que el discernir es encontrar que una persona llegó a la iglesia y que está embobada por un espíritu. Pensamos que discernir espiritualmente solamente se enfoca en que es que vimos a una persona que viene ahí con un demonio dentro, o que trae 7,000 demonios en su cuerpo. No, esa es una área, pero la otra es esta misma de discernir lo que estamos escuchando y viendo. Dígame una cosa, usted como papá y como mamá, ¿usted no conoce a su hijo? Claro, es que usted vio crecerlo, usted vio cómo miraba cuando tenía miedo, cómo miraba cuando tenía la suspicacia de la maldad, cómo miraba cuando quería hacer algo que no era correcto. Todo eso lo descubrió usted, y aún siendo viejo usted sabe su mirada, sus palabras, sus gestos, a qué apuntan. ¿Sí o no? Dígame si sí o no. Total, ese es el discernimiento que necesitamos en la iglesia. Que usted discierna quién le está hablando una mentira, quién le está hablando algo que se sale de la escritura. Pero para eso usted, por eso le pregunté ahorita, ¿duerme todos los días? ¿Lee la Biblia todos los días? Y los que no la leen entonces se van a perder para escuchar las voces. Cualquier voz que le hable es una voz de Dios, y no es así, porque las voces también imitan a Dios. El diablo también imita al Señor, y si usted no lee la Escritura no va a distinguir las voces. Otro ejemplo de escuchar voces erróneas y equivocadas se manifiesta en esto de la teología de la prosperidad. Y ya de esto sabemos bastantico. Es la corriente que promueve la idea de la fe en Dios, que se traduce directamente en el éxito material y la prosperidad financiera. Señor, te doy 100,000 pesos y tú me devuelves 100 millones. Señor, te doy 100,000 pesos y tú me haces este milagro económico, tú me haces este milagro de la sanidad. ¿Qué cuento es ese? ¿Dónde está en la Escritura a Dios planteando ese trueque con uno? Nunca. Y esas son las voces que la mayoría de las iglesias están escuchando hoy en día. Eso es fatal, eso es falta de discernimiento. Pero quiere tener el don del discernimiento, lea la Escritura, conozca al Señor y empiece a escuchar la diferencia de estas voces.
porque desvían la atención de los principios fundamentales del Evangelio, como es el sacrificio y la generosidad desinteresada. Entonces le doy a Dios para que Él me dé. ¿Dónde sale eso en la Escritura? Lo único que yo encuentro en la Escritura es algo. Dice, bienaventurado es más bienaventurado el que da que el que recibe. Que el que da siempre va a tener dos bendiciones, lo dice Dios. Yo no tengo que hacer ningún pacto con Él, es Dios quien dijo eso. El que da siempre va a tener para seguir dando y va a tener para seguir comiendo, no más. Entonces, algunas personas pueden adoptar esta creencia que al dar cierta cantidad de dinero recibirán la recompensa de Dios. No, es que Dios no tiene por qué recompensar, nos da y más allá de lo que uno le está pidiendo. Nos da lo necesario, nos da lo que necesitamos. Entonces, esta teología de la prosperidad la podemos también observar en cómo algunas personas recurren a prácticas esotéricas o pseudoespirituales en busca de orientación y soluciones a sus problemas. Yo no sé si usted todavía sigue consultando el horóscopo. No sé si usted todavía sigue diciendo que es Piscis, Géminis y mira ya a ver qué le dice ese día a usted. Yo no sé si usted es de los que todavía en diciembre con todos los agüeros usted mira a ver qué es lo que van a decir todos los especialistas del futuro. ¿Sí o no? Porque nos gusta y nos llama como la atención, o yo no sé. O si todavía tiene los agüeros de las uvas, de la maleta, de recorrer la manzana, de comprar un tiquete aéreo para tenerlo ahí guardado, el billetico, todas esas cositas. Los billetes grandes en la billetera ese 31 de diciembre. Todas estas cosas, hermanos, es poner nuestra fe en pseudo espirituales, en cosas esotéricas, la astrología, la búsqueda de la sanación con sanaciones energéticas que se consideran alternativas a la fe cristiana. Bueno, hay cosas, hermanos amados, está la medicina homeopática que es extraída de la naturaleza, hay situaciones de la acupuntura que han servido, que son buenas, pero hay una infinidad de cosas de esas ramas que no le llevan a ningún bien. Lo que lleva a una comprensión distorsionada de la verdad del Evangelio y a una desviación de los principios bíblicos. Otro ejemplo común es el surgimiento, hermanos amados, de movimientos religiosos o sectas que distorsionan las enseñanzas fundamentales de la Escritura, ofreciendo interpretaciones erróneas o extremas de las Escrituras. Y estos grupos a veces promueven doctrinas engañosas que alejan a las personas de la verdad y las llevan por caminos de error y de confusión, tal como lo que les he dicho. En términos generales, para resumir esto, el emprendimiento, pues el empoderamiento, tú puedes, tú eres capaz, tú tienes un Dios, tu energía, tu potencia, tu positivismo, deja el negativismo. Bueno, la teología de la prosperidad. Todo este panorama encontramos un cúmulo de creencias confusas donde la voz del Espíritu se pierde entre el ruido de las influencias seculares y las interpretaciones erróneas de la fe en la iglesia. Un pastor que no estudia la Escritura y venga a predicar, lo que va a hacer, hermanos amados, es llevar en un error doctrinal a la iglesia. Por eso lo que usted vea en la televisión, en ese bendito enlace, yo soy un crítico de enlace, hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Teología de la prosperidad en enlace existe a por montones. Lea la Biblia, hermanos, para que usted sepa qué va a haber. E incluso en Verdad y Vida Radio, la emisora del Ministerio de Verdad y Vida, también escúchela con detenimiento, lo que programamos allá. Que no vaya a salirse de la órbita bíblica, de la doctrina de la Escritura. Porque en medio de toda esta confusión de tantas voces, hermanos, es esencial recordar y escuchar la voz del Espíritu Santo en la iglesia. Como dijo Jesús, el que tiene oídos, escuche lo que dice el Espíritu.
¿Por qué? Porque Él sigue actuando, guiando y fortaleciendo a todos los que le estamos buscando sinceramente. Pero quienes no le buscan sinceramente, las voces que escuchan, que son distintas a las del Espíritu, los van a guiar a ellos, pero los guían a la perdición realmente. Entonces nosotros los líderes de la iglesia, los pastores, los que estamos al frente de algo espiritual, desde la Escritura enfrentamos precisamente el desafío de guiar a los creyentes en este camino del discernimiento espiritual. Necesitamos, juntamente con todos los líderes que están en nuestra congregación, preparándose en la Escritura, en oración, en estudio académico, equipar a la congregación con un sólido conocimiento de la Escritura y una profunda comprensión de la enseñanza de Jesús, porque debemos de estar alertas ante estas falsas doctrinas que surgen y proporcionan un criterio claro. Nosotros debemos de proporcionar un criterio claro para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Que existe un Dios que es una mujer, eso es un cuento y un movimiento que existe en la actualidad y aquí en Medellín. Entonces, hermanos, Pablo estableció en el pasado el criterio: alguien que hable por el Espíritu de Dios nunca va a llamar a Jesús anatema. Y hoy deberíamos de permanecer firmes en la verdad del Evangelio, precisamente, rechazando cualquier enseñanza que contradiga la centralidad de Cristo y su obra redentora. Porque cualquiera que esté con la idea del empoderamiento, tú eres capaz, tú eres un Dios, está declarando a Jesús anatema. Cualquiera que esté en esa teología de la prosperidad, yo le doy al Señor para que Él me recompense, está en la teología precisamente de la prosperidad, está declarando a Cristo, ¿qué? Anatema. No necesitamos insultarlo, no, estamos declarando a Cristo anatema. Tenemos que permanecer alerta. Yo permanezco alerta, por ejemplo, en la alabanza, y ya se los he dicho a Hernán, permanezco alerta con la música, atento en las enseñanzas que esas canciones transmiten, porque las canciones deben de exaltar a Cristo, exaltar la salvación, exaltar el retorno de Jesús, la eternidad, la adoración, la obediencia. Debe de resaltar la alabanza que aquí hacemos. Y aunque los salmistas y los ministros de la alabanza son temerosos a Dios, a veces no disciernen completamente el mensaje que transmiten a través de la música. Y creen que todo se puede cantar y no todo se puede cantar. Es esencial entonces estar alertas y atentos para discernir con sabiduría, para asegurarnos de que las letras y la dirección que recibimos en esas canciones sean también verdaderamente edificantes y estén en la línea con la enseñanza bíblica. En la actualidad, hermanos, es esencial reconocer precisamente el peligro de aceptar automáticamente que todos los dones espirituales provienen de Dios. No. Una cosa es lo que proviene de Dios, pero no todos los dones provienen de Dios. Porque el diablo también imita, el diablo también falsifica, el diablo también imita la obra de Dios. Por eso discierna, ponga a funcionar el discernimiento, espiche ese botón del discernimiento. Y debemos ser especialmente prudentes con todos estos movimientos neoproféticos. ¿Qué quiere decir esos movimientos neoproféticos? Donde individuos se autoproclaman apóstoles y elevan su autoridad espiritual por encima de Dios. Iglesia donde alguien se haga llamar por apóstol, ese pastor, yo no ni observo ni miro. Ya con eso es suficiente para decir esto no es de Dios. Y usted está siguiendo infinidad de iglesias donde se autoproclaman apóstoles, donde se autoproclaman padres, donde se autoproclaman arcángeles, yo no sé qué más. Pero ya con esa sola autodeterminación o autodefinición, ya para eso, con eso solo para mí basta, esto no es de Dios. Debería usted también tener ese discernimiento, hermanos amados. Esto conduce, hermanos, a una situación preocupante donde Jesucristo es relegado al segundo lugar en la congregación. El apóstol máximo fue Jesús. ¿Por qué se hacen llamar apóstoles?
son Jesús o son la representación evangélica del Papa en las congregaciones. Jesús pasa a un segundo lugar. El máximo apóstol fue Jesús. ¿Para qué autoproclamarse así? Y entonces conduce a esto de la autoproclamación, conduce a una situación preocupante para mí, donde Jesucristo es relegado al segundo plano en la congregación y las decisiones de los líderes humanos, como pastores o profetas, en ese caso, se consideran supremos, dejando de lado la autoridad de la Biblia, porque no es sino lo que diga el pastor o lo que diga el profeta. Este enfoque distorsionado socava la verdad o la esencia de la fe cristiana, donde Jesucristo debe ocupar siempre el centro y tener la autoridad suprema. Cuando se desatiende la enseñanza bíblica en favor de interpretaciones subjetivas y revelaciones personales, se corre el riesgo de caer en la herejía y en la manipulación espiritual. Me explico. Usted tuvo un sueño con Jesús, fue un sueño personal. Que Jesús le habló a usted en la predicación, en algo que Jesús le habló a usted a través de la enseñanza o en la lectura de la palabra, fue algo personal. ¿Sí? Yo tuve una experiencia en mi maestría, y en mi maestría de la Biblia, frente a esa dificultad que yo tenía de no haber tenido nada cuando entré a estudiar la maestría, al año el Señor me dio la tesis de esa maestría, y esa tesis la preparé y nunca me la tumbaron, pero me la dio Dios en un sueño. Yo tengo que formar de ese sueño mío un patrón o una doctrina para ustedes. Es que Dios les tiene que hablar a ustedes en sueño. No, jamás. Que Dios me tiene que hablar a mí aquí en una profecía, alguien que hable en lenguas y que me diga algo específico. No, porque la máxima profecía es esta, la Escritura. Entonces yo debo tener en cuenta eso, por favor. Son situaciones personales, pero no haga de esas experiencias personales una doctrina o querer enseñarlas como si fuera una doctrina. No, eso no, porque eso sería estar escuchando la voz suya, y la voz suya muy importante, muy interesante, la respeto, pero más importante es el consejo divino. En ese sentido, entonces, por tanto, cuando escuche voces que parecen ser espirituales, es crucial ejercer el discernimiento espiritual crítico y aferrarse firmemente a las Escrituras. Cuando escuche la voz con autoproclamación de títulos y autoridad divina, hermano, yo le digo, aléjese de ahí. El apóstol tal, no, aléjese de ahí ya. Si se enfrenta a escuchar voces que enseñan que dan enseñanzas que contradicen la Escritura, especialmente dentro de los movimientos neoproféticos o iglesias dirigidas por pastores sin preparación o pastores tegua, y sabemos que son pastores tegua, empíricos, que no se prepararon académicamente, hermanos, yo le aconsejo, sálgase de ahí. ¿Por qué? Y le voy a dar una razón valedera. Un abogado, ¿usted consulta a un abogado que no tenga su cartón de abogado? Para nada. O usted va y consulta con un médico que no salió de la universidad en su academia y no tiene el diploma, ¿lo consulta? Menos. Entonces, ¿por qué se va para una iglesia donde no hay un pastor preparado académicamente, un pastor tegua? ¿Por qué se quedan callados? Busque quien le hable precisamente de la palabra, no lo que dijo ese señor hace años, iglesias de garaje, iglesias que se rebelan de una denominación y se van porque no quieren tener una autoridad o porque se autoproclaman apóstoles o el enviado del Señor. ¿Por qué? Tenga el discernimiento espiritual, por favor, iglesia, porque no podemos seguir andando así. Por eso preparamos a las personas. Si escucha que se enfatiza más en la experiencia personal que en la verdad bíblica, váyase de ahí, hermano amado. Aquí se me ha ido gente de esta congregación porque yo no enfatizo las verdades que aparecen en las experiencias personales.
Experiencias personales que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios me sanó. Sí, son sus experiencias. Pero si eso no es doctrinal, no. Y se me van porque no estoy haciendo liberaciones y poniéndole las manos a la gente para que sean liberadas. No, es que hay unos asuntos de liberación que sí hay que hacerlos, pero hay otros asuntos de liberación que son de que la persona renuncia a su pecado. Que renuncia a su pecado, que no es cuestión de estar orando ni imponiendo manos, sino que renuncia a su pecado porque no está en la obediencia de Dios. Y se me van. Yo no puedo hacer nada, pero yo no puedo poner una experiencia personal como doctrina. Eso lo tiene que aprender usted, hermano amado. Y si se me enoja, pues yo no sé, usted verá. Usted verá, pero yo le seguiré desde que yo vea que la Escritura, me estoy basando en la Escritura y no la estoy contradiciendo, me seguiré sosteniendo en esto. Si se quiere ir, las puertas están abiertas, no tengo ningún problema. Pero esta es una gran verdad. Y por eso tenemos este seminario de guerra espiritual para que venga y conozca desde los parámetros bíblicos lo que es la guerra espiritual. No los cuentos personales, que son cuentos personales y que Dios ha actuado y efectuado milagros y sanidades, que es que yo no los descarto. No estoy descartando esas experiencias personales, pero si no son doctrinales, yo no puedo enseñarlas como doctrina. Entonces, escuchar sin discernimiento puede representar un peligro al desplazar la autoridad de Dios y la centralidad de Jesucristo en nuestra práctica cristiana, dando lugar a prácticas y enseñanzas que están en desacuerdo con la verdad de las Escrituras. Porque eso es declarar anatema a Jesús, y esa iglesia no puede declarar a Jesús anatema. En eso sí, pues tenemos que estar muy seguros. Experiencias personales son experiencias personales, pero no las puedo poner como experiencias doctrinal, como doctrina, porque sería declarar a Jesús anatema. Y entonces ya estamos observando cómo es que declaramos a Jesús anatema. Cuando viene el empoderamiento, empodérate, en ti está el poder, tú eres un Dios, tú eres capaz, tú dependes de ti mismo. Cuando empezamos con estas teologías de la prosperidad, cuando empezamos con esta autoproclamación del apóstol, desde ese punto de vista, si usted sigue estas corrientes, está declarando a Jesús maldito. Entonces, como iglesia de creyentes, es esencial reconocer la Escritura. Es necesario. Y es imperativo que ejerzamos el discernimiento espiritual, un discernimiento espiritual cuidadosos, anclados en la Escritura. Debemos evaluar todas las manifestaciones espirituales a la luz de la Escritura, de la palabra de Dios, y determinar si están en consonancia con la verdad revelada de las Escrituras y si contribuye a un mayor crecimiento espiritual y a una comunión más profunda con Dios. Debemos evitar caer en la incredulidad. Y yo le oro al Señor que yo no vaya a caer en la incredulidad y en el rechazo automático de los dones espirituales debido a estos posibles abusos y a estas posibles falsificaciones. Pero para eso estamos con el discernimiento espiritual. Debemos de buscar un equilibrio entre la prudencia y la apertura a la obra genuina del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la comunión de la fe. Eso nos va a permitir, hermanos, discernir sabiamente y recibir los dones espirituales que Dios tiene para nosotros, mientras nos mantengamos protegidos de cualquier engaño o manipulación espiritual. Finalizo con lo siguiente. En esta semana en la radio me hicieron la pregunta de qué quiere decir que en Zacarías 3 dice que Jehová te reprenda. ¿Quién dijo eso? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová en la Escritura es una figura retórica que se llama teofanía, es decir, son las apariciones espontáneas de Jesús en el Antiguo Testamento. Y aparece en un juicio Jehová, aparece Satanás como el fiscal, aparece Josué como el acusado, representante del pueblo de Dios, y aparece el ángel de Jehová que es Jesús, y Jesús reprende a Satanás. Dice Jesús, el ángel de Jehová dice que te reprenda Jehová. No lo reprende ni el mismo Jesús, lo reprende es Jehová. ¿Por qué? Porque hay una autoridad en mando en ese caso, y quien debe de reprender al diablo no era Jesús en ese caso, sino el mismo Dios. Y les digo yo en respuesta,
lo que a mí me lleva a pensar que cuando usted reprende al diablo es pura paja, no sirve. Y sale por allá otra pregunta, ¿y entonces por qué dice que vamos a reprender escorpiones, serpientes? Lo que está diciendo, hermano amado, es: con el evangelio usted estará haciendo que la obra de Satanás mengüe. Pero no podemos atar a un espíritu. Eso hace parte también de esa teología del neoprofetismo que le pone a usted a creer que es súper espiritual y más grande que Dios para reprender al diablo, cuando en la Escritura todo se nos muestra que quien reprende al diablo es Dios. Y lo reprendió y lo ató en la cruz del Calvario. Y si es que usted tiene el poder de reprenderlo, hágame el favor y repréndamelo y átemelo por unos 100 años en este momento, a ver si le obedece. En Apocalipsis aparece que para atar al diablo vino un ángel con una cadena inmensa para meterlo a un abismo y tapar ese abismo. Si eso es en el sentido espiritual, ¿cómo será en el sentido carnal, hermano amado? No somos capaces, pero el evangelio sí lo reprende, la predicación del evangelio, y alejados del pecado, eso reprende a Satanás, lo ata, ya lo ató Jesús en la cruz del Calvario. Incline su cabeza y oremos al Señor. Padre, damos gracias en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Es un momento de reflexión de la palabra. Es un momento, Señor, que nos permites vivir para conocer de la Escritura. Gracias, Padre. Ayúdanos a ejercitar el don del discernimiento. Este don tan importante, Padre, en nuestra congregación, para no dejarnos llevar de vientos, de doctrinas falsas. Como iglesia, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Me agarró el día acá.